existen varias alternativas. Estamos hablando de un fenómeno que aparentemente, según los especialistas en climatología, se estaría yendo, como es el fenómeno de la Niña, porque se está yendo ese bloqueo atmosférico que teníamos y están empezando a aparecer las lluvias. Ajá. Entonces parece que la campaña no va a ser mala, o sea, el interrogante que existía en el productor de, por un lado, el precio parece que va a ser muy bueno, estamos hablando de unos 4.500 pesos la tonelada, y el agua parece que va a estar. Lo que sí la vamos a tener un poco tarde durante el desarrollo del cultivo de trigo, así que el agua que tenemos ahora en el perfil del suelo es nuestra segunda interrogante y es la que tenemos que aprovechar al máximo. Claro. Para eso, como bien dicen ustedes, tenemos que calibrar y configurar muy bien a la sembradora. Yo creo que es el puntapié que tenemos que iniciar para aprovechar el agua y lograr un buen crecimiento inicial y un desarrollo rápido de nuestro cultivo de trigo. Y entonces, la cuchilla dentro del tren de siembra, la cuchilla rastrojera de microlabranza, es nuestra principal y más aliada alternativa. ¿Por qué? Esta cuchilla normalmente hay un mito en que hay que usarla hasta las masas, o sea, muy profunda, muy por debajo de la profundidad donde se coloca la semilla. Y esto es realmente grave para una época en donde el agua del perfil es escasa. ¿Por qué? Porque el agua que está en el perfil sube, asciende, gracias a la tensión que hay por encima de la superficie terrestre, por la baja humedad relativa, por el sol, el viento, el agua todo el tiempo está ascendiendo. Y sube ¿por qué? Por el fenómeno de capilaridad. Quinto grado de la escuela, la maestra nos enseñaba, ponías una hoja de papel adentro del vaso de agua y el agua trepaba por la hoja. Y de la misma manera sube el agua a través de las partículas que están unidas en el suelo. Si nosotros colocamos una cuchilla trabajando, labrando muy profundo, lo que hace el agua cuando quiere subir, se encuentra con una zona de suelo rota, labrada, y se corta la capilaridad. Por lo tanto, el agua nunca va a llegar a tocar la semilla, a embeberla para que germine y después pueda emerger. Es por eso que la clave acá está en colocar a la cuchilla a la misma profundidad a la que vamos a colocar la semilla. Entonces logramos dos funciones. Una, que no se corte la capilaridad, que llegue hasta la semilla se embeba, germine y emerja lo más rápidamente posible. Pero otra, si nosotros labramos por encima del nivel de la profundidad de siembra, cortamos la capilaridad por encima de la semilla, así que el agua llega hasta ese punto donde está la semilla y no puede seguir ascendiendo. Así que le queda hasta un 60% más de agua disponible para esta semilla y para la futura plántula. Entonces, regular bien la cuchilla, este primer órgano activo, va a ser clave para lograr un buen aprovechamiento del agua en estas épocas complicadas. Lo que hay que hacer es, antes de salir a sembrar, ver dónde está el agua aprovechable, y si vemos que el agua está por debajo de los 3-4 centímetros, que es nuestra tolerancia de profundidad de siembra de trigo, lo que hay que hablar es justamente con los semilleros y lograr obtener esas semillas que tienen alta fuerza de emergencia. Muchas veces cuando compramos semillas lo que primero preguntamos es la energía germinativa y el poder germinativo. Estamos familiarizados con esos dos factores, pero nos olvidamos de la fuerza de emergencia, que es la capacidad que tiene la semilla de atravesar el suelo y emerger. Por eso, en estas épocas complicadas es algo que es lo primero que tenemos que preguntarle al semillero. Trigo con alta fuerza de emergencia. Entonces nos va a permitir llegar a una profundidad mayor con la semilla, tratando de encontrar el agua esa en el perfil que necesitamos. Y va a ser clave entonces una buena remoción por encima de la semilla, con la cuchilla que hablábamos recién y con las ruedas tapadoras. En la época de siembra de fina, normalmente no se usa con discos dentados escotados, pero en las campañas en donde el agua escasea hay que usarlas. Hay que usarlas porque hay que ponerlas, adosarlas de la parte de afuera de las tapadoras, de las ruedas tapadoras, y entonces eso nos va a permitir lograr una buena labranza por encima de la semilla y vamos a estar cortando el agua ascendente para que no se nos evapore. Entonces, muchas veces el productor, el contratista, tiene miedo que en épocas más secas, donde el agua escasea, de no remover mucho el suelo. Y lamentablemente es todo lo contrario. El concepto es diferente. Hay que remover, cuanto más seco viene el año, más hay que remover, pero siempre por encima de la semilla. Casos de años niños con mucha humedad, no hay que prácticamente tocar el suelo, hay que ser lo menos agresivos con el suelo. Pero cuando hay seco hay que removerlo, siempre por encima de la semilla.
nunca por debajo. Yo creo que ahí están las claves para lograr el aprovechamiento al máximo de estas campañas más complicadas. No olvidarnos nunca de usar un elemento contactador de semilla como una rueda, una colita de castor, que va a permitir afirmar bien a la semilla al fondo del surco y que justamente el agua le llegue lo más rápido posible. Dentro de las claves te podría sumar un buen mantenimiento de los discos abresurcos, que no haya separación en la punta, en la parte donde se unen, porque si no, por ahí va a entrar tierra suelta, tierra seca, que se va a ubicar en el surco antes de que llegue la semilla. Por lo tanto, nuevamente vamos a estar afectando esa capilaridad del suelo y vamos a estar colocando la semilla en tierra seca, entonces nuevamente estamos afectando. Y sí, esperamos que el productor no tenga miedo. Yo creo que puede ser una muy buena campaña de trigo. ¿Por qué? Porque el agua va a venir. Aprovechemos el agua que tenemos ahora, el agua va a venir después. Y otra es que siempre que venimos de una campaña seca, como nos pasó en la gruesa, la campaña siguiente siempre es mejor, porque vamos a tener, además del fertilizante que nosotros estamos incorporando externamente, la mineralización grande que se produce en el suelo de los nutrientes de la materia orgánica